Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Nadie es perfecto sino solo Dios. Creo que te acuerdas que esta frase es muy evangélica: nadie es perfecto sino solo Dios. Sin embargo, cuando yo era un poco más joven, no es que ahora no lo sea, sino cuando era un poco más joven y estaba encargado de un colegio, un buen día se me presenta uno de los niños y me dice: padre, estuve en la capilla, estuve rezando, ¿y sabe qué he descubierto? Estaba leyendo el Evangelio y meditando, y llegué a aquel capítulo y aquel pasaje donde dice: nadie es perfecto sino solo Dios. ¿Y qué verdad es eso? Le dije: oye, Fernando, has hecho un descubrimiento maravilloso. Pero después de que él me dijo: nadie es perfecto sino solo Dios, repitiéndome la frase del Evangelio, me dice otra que todavía es como más simpática, si lo quieres mirar así. Porque me dice: padre, pero no va a creerlo, me he dado cuenta sí que solo Dios es perfecto, pero yo me le acerco un poquito. Ay, Fernando, le dije, deberías haberle dicho a tu mami que te cambiara de nombre y te pusiera otro. Deberías llamarte Modesto y probablemente también cambiarte el apellido y apellidarte Sencillo. Nadie es perfecto sino solo Dios. Pero es verdad que debemos tener a Dios como modelo, para entonces nosotros llegar a esa perfección. Y el Evangelio de hoy nos revela de alguna manera el camino, en el sentido que empieza el Evangelio a contarnos la historia de Mateo. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Mateo, y nos revela la historia de Mateo porque Jesús pasaba por ahí. Así nos dice el Evangelio, como no queriendo, pasaba por ahí. Y es que en la vida de cada uno de nosotros también acontece lo mismo. Jesús como que pasa ahí al lado, como que no quiere, y mientras pasa deja una huella. Así en la vida de Mateo pasó. ¿Cuál es la huella que dejó Jesús en Mateo? Lo miró, lo vio. Y cuando Papá Dios pone el ojo en alguien, ahí pone la bala. Para decirlo con términos muy nuestros, donde pone el ojo, pone la bala. Así es de que, eligiendo a Mateo, mirándolo muy bien, echándole el ojo, entonces Mateo se sintió conquistado, se sintió flechado, vamos a decirlo así, y se levantó y rápidamente lo siguió. Cuando tú te sientes flechado, o cuando sientes que el Señor te llama, o cuando oyes que la puerta de tu alma es tocada, y como que a lo mejor te entra miedo porque sientes que Dios puede ser el que esté tocando y te da miedo abrir la puerta así porque quién sabe qué pasará. Bueno, tú sabes que pasará un compromiso y no la abres. Hijo mío, te estás perdiendo una grande oportunidad de que el Señor llegue y entre y se ponga a cenar contigo, se ponga a comer contigo como hizo Mateo. ¿No quieres ser huésped del gran Rey? A mí me encanta cada mañana venir a la celebración de la Eucaristía para otra vez recibir como huésped de honor a mi Maestro, a mi Señor, a mi Creador, a mi Dios. Sin embargo, cuando Mateo estaba ahí, y con Jesús también con los discípulos, también vinieron, puesto que Mateo era un hombre público, un hombre que tenía relaciones, pues vinieron otros muchos publicanos a estar con Mateo. Y dice el Evangelio que también vinieron pecadores. Así de que se sentaron a la mesa con Jesús. Y aquí está el secreto,
Digo, aquí está el secreto de aprender a ser perfectos como el modelo que es Papá Dios y como su Hijo Jesucristo, que vino como encarnado para que nos fuera más visible la perfección que Dios quiere que logremos. Ahí está ya el que se cree perfecto. Ahí está ya el que no tiene nada que aprender, el fariseo, el que se las da y aparenta ser perfecto. Ahí está, disparando, criticando, como pasa con muchas veces algunos que se creen perfectos, que empiezan a disparar y empiezan a despreciar y empiezan a criticar a cada uno de todos los que ven. Así eran los fariseos. Por tanto, no se le acercaron a Jesús, sino que criticaron su bondad y la criticaron haciéndose escuchar por los discípulos. Dirigieron la palabra a los discípulos. Y Jesús, al ver y escuchar esa crítica, no se quedó callado. Y no se quedó callado porque quiere enseñarnos a ti y a mí el camino de la perfección, que no es el de la crítica, no es el del chisme, no es el de la difamación, porque pues con eso lo único que haces es dañarte tú y probablemente dañar a otros que se dejan dañar. Pero en el caso de Jesús responde y dice: no tienen necesidad de médico los sanos. Lo digo lentamente, como para que palabra por palabra vaya cayendo en tu corazón. ¿Tú eres de los que se sienten sanos? ¿De los que no necesitan curación? ¿De los que nunca quieren estar en el hospital? ¿De los que nunca quieren pasar por los pits? ¿De los que nunca quieren pasar por el confesionario? ¿De los que nunca dicen que necesitan sanación porque sanos son? Si tú eres uno de esos, entonces probablemente ya estás en el puesto de los fariseos y no te estás acercando a lo que Jesús quiere, parecerte a Él por el lado del enfermo. Y digo parecerte a Él por el lado del enfermo porque es al enfermo al que Dios viene. Acuérdate, es la oveja número 100. Y a mí me encanta ser la oveja número 100, porque me encanta sentirme querido, me encanta sentirme amado, me encanta sentirme protegido, me encanta sentirme en la ternura y en el regazo de Papá Dios. Misericordia quiero, dice Jesús, y no sacrificios. Es decir, es lo mismo que antes. Es decir, Jesús, mirándonos a nosotros y mirándonos que muchas veces somos como fariseos, es decir, que nos encanta, aparentar, quedar bien, o quedarnos en las cosas externas y no ir alimentando nuestro corazón, y podemos como aplicar este caso. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y nos preocupamos de cosas externas? Decimos que amamos al Señor porque le traemos 2, 3, 4, 5 veladoras. Decimos que amamos al Señor o a la Santísima Virgen porque le traemos un ramo de flores. Pero nuestra vida está ajena totalmente a la vida que Dios quiere de nosotros, a la vida que la Virgen quisiera que viviéramos. Por eso muchas veces la Virgen nos repite: hagan lo que les dice. Es decir, no se dediquen a las cosas externas, no se dediquen a las apariencias, no se dediquen a la vanidad. Misericordia y no sacrificios. Misericordia. ¿Qué significa misericordia en términos nuestros, para que nos entendamos y para que logremos esa perfección que Dios quiere de nosotros? Misericordia significa que tienes un corazón capaz de compadecerse, capaz de sentir con Papá Dios, capaz de vivir las miserias humanas, las necesidades humanas, tus propias miserias, tu pecado, tus infidelidades, tus derrotas, tus fracasos, y vivirlos para sentirte y buscar la sanación de Papá Dios. Cuando tú eres así y te acercas a Papá Dios, porque eso, humilde y sencillo, te pones de rodillas y quieres que el Señor te cure, estás entonces como Mateo, que te sientes flechado por Dios, y no solo te sientes flechado por Dios, sino que te dejas querer por Dios y te dejas invitar o invitas a que esté contigo Papá Dios y que conviva y te cure y te sane. Hermoso es el ejemplo de Jesús. Porque el mayor sacrificio, realmente, si lo miramos bien, lo que más nos cuesta no es andar trayendo flores, que está muy bien, no es andar trayendo veladoras, que también está muy bien, sino que sobre todo la caridad, la compasión, el amor, la ternura hacia nuestros hermanos. Qué hermoso es vivir todos como hermanos.
entonces sí que podemos parecernos a Dios. Entonces, aquí el cuento, la historia real de este Fernando, alumno mío, vale también, porque si tú lees en el Evangelio que nadie es perfecto sino solo Dios, y te atreves a tener misericordia más que andar trayendo este tipo de sacrificios, entonces ya te le acercas un poquito a Papá Dios. Así de que voy a pedir, y pidamos todos, para que nos acerquemos un poquitito más a Papá Dios. Amén.